Dice la Escritura: he aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Bien, esta es la condición del hombre y esta es la situación del hombre. La situación del hombre en la tierra es esta, que el alma que tiene no es de él, sino que es de Dios. Así dice la Escritura, que he aquí que todas las almas son mías, dice el Señor. De modo que el hombre, el alma que tiene no es de él, pero tiene un problema, porque tiene un libre albedrío. De modo que el libre albedrío es de él, pero su alma no es de él, y su libre albedrío lo lleva a la muerte, porque tiene un corazón que se corrompió, tiene un corazón que se apartó de la imagen del corazón de Dios. Esta era su imagen cuando Dios lo formó, y siendo así, tiene un grave problema. El problema que tiene es que esa alma va a tener que darle cuenta a Dios por lo que ha hecho, porque esa alma es imagen exclusiva de Dios, y del mismo momento en que esa alma peque, esa alma ya no tiene la imagen de Dios, y esa alma no podrá habitar con Dios la vida eterna. Esa alma no podrá habitar con Dios en la eternidad. Esa alma no podrá vivir eternamente, y Dios la hizo para vivir eternamente. La muerte de ella es condenación. La muerte de ella no es una inexistencia como el cuerpo, porque ella no es tangible. Ella es tangible en el mundo espiritual, no en el mundo físico. Y en el mundo espiritual ella se materializa, no así en el mundo físico. Y una vez que se materializa en el mundo espiritual, no puede dejar de existir, nunca puede dejar de ser. O sea que tiene que ir por la eternidad, o con Dios, o lejos de Dios. Y el único lugar que tiene para ir es el infierno. Y así, el problema que tiene solamente puede resolverlo siendo guiado por el Espíritu de Dios, arrepintiéndose de sus pecados, para que pueda ahora entonces ser como Dios, y para que pueda evitar el pecado, y para que pueda ser libre de pecar contra Dios, haciendo que Dios transforme el corazón del hombre a la imagen del corazón de él. Así es la única forma en que el alma podrá evitar la condenación del infierno. No tiene de otra, porque tiene un grave problema, pero Cristo resolvió ese problema en la cruz. Ahora que está en que el hombre entienda su problema y que el hombre eche mano de la vida eterna, como dice la Escritura, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Y esto es echar mano de la vida eterna, echar mano de la salvación, arrepintiéndose de sus muchos pecados y humillándose ante el Señor, para que el Espíritu de Dios entre en su corazón, lo llene y lo guíe en todo, manifestándose al hombre para evitar que el alma peque. Porque cuando el alma peque, el alma por su pecado irá al infierno. No es que uno no pueda de pronto tener una falta, porque todos estamos en un cuerpo pecaminoso que es corruptible y que es tentado al mal en todo tiempo. Pero aquel pecador es aquel que peca continuamente y de su pecado no se arrepiente, es aquel que está adaptado a su pecado, y es aquel que se deleita en sus obras de pecado. Este es pecador delante de Dios. Esa alma va corrompida, y esa alma tendrá que ir a perdición eterna. Así dice el Señor: el alma que pecare morirá. Su muerte es un lugar de tormento. Su muerte es en un lugar de tormento, es en un lugar de castigo eterno, como la Escritura describe acerca de un hombre rico que se vestía de púrpura cada día y hacía banquetes con esplendidez, y se vestía de ropas lujosas y hacía banquete con esplendidez, y de un pobre que estaba sentado a la puerta de este rico, que ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa de este. Y murieron ambos, y el rico fue llevado al infierno, y el pobre fue llevado al seno de Abraham por sus ángeles. Y siendo así, esa alma rica murió, porque vivía en sus placeres y deleites temporales, porque vivía lejos de la comunión con Dios, porque vivía lejos de la humillación ante Dios, porque vivía lejos del conocimiento de la voluntad de Dios y lejos del conocimiento del corazón de Dios, porque sabía de Dios y entendía de la vida, entendía de los mandamientos de Dios, y entendía acerca de las palabras de Dios, porque cuando estaba en el infierno, dice que alzó sus ojos y vio de lejos a Lázaro con Abraham en su seno, en el seno de Abraham, y dice que clamó diciéndole a Abraham: Padre Abraham, envía a tu hijo Lázaro para que moje su dedo y refresque mi lengua, con la punta de su dedo refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas, y Abraham le dijo que ya tuviste tus bienes en vida, pero Lázaro también males. Y él le dijo que lo enviara a la casa de su padre. Y cuando le dijo esto, Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen.
óiganlo. De modo que esto aconteció en el tiempo de Moisés, y aquel hombre rico sabía, porque sabía de Abraham, y sabía de la existencia de Moisés, y sabía de la existencia de los profetas, de modo que entendía y conocía los mandamientos de Dios, pero sin embargo se perdió, porque su corazón estaba distante del corazón de Dios, y vivía en banquetes y placeres y deleites continuamente, y vivía lejos del conocimiento de la voluntad de Dios, y vivía descuidado de su alma. El estado de su alma no era visible delante de sus ojos hasta que murió. Así, el estado del alma del hombre no es visible delante de sus ojos hasta que muera. El hombre no conoce el estado de su alma, el hombre no entiende el camino por donde va, hasta que sale de su cuerpo, y mientras va por el camino, va diciéndole a todos que es necio el hombre que vive conforme a su propia voluntad. Así dice la Escritura, que el necio, mientras va por el camino, va diciéndole a todos que es necio, porque ¿quiénes son los todos que lo ven como necio, según las obras que está haciendo? Todos los ángeles que están alrededor y todo el mundo espiritual que está alrededor, porque mientras el hombre está haciendo las cosas en el mundo espiritual, lo están viendo, lo están escuchando y están juzgando sus obras conforme a todo lo que está haciendo, con el verdadero juicio, no con el juicio del hombre. Y el hombre, por su pecado, dirige su alma y lleva su alma a la condenación. Así dice el Señor: el alma que pecare morirá. Porque el pecado no puede entrar en el cielo, y el alma no puede desprenderse del pecado si no se arrepiente de ese pecado, y si Cristo no lo perdona, porque Cristo murió para perdonar. Cristo murió para perdonar a todo aquel que se arrepienta de sus pecados. Su sangre dice que nos limpia de todo pecado. La sangre de Cristo es la única que puede limpiar al hombre del pecado, pero ello, luego de que el hombre llegue a un verdadero arrepentimiento de todas sus obras y que camine conforme a la voluntad de Dios, lejos de pecar contra Dios continuamente, lejos de pecar contra Dios, ahora libre de todo pecado, porque dice que si nosotros no hacemos del Espíritu Santo, dice que no pecamos, porque no podemos pecar, porque somos nacidos de simiente incorruptible, porque el que es nacido de Dios dice que no puede pecar. No que no pueda enojarse, no que no pueda tener una reacción, no que no pueda tener algo del hombre natural, sino que el pecado no habita en él, que el pecado no mora en él. Pero el que no entra en la comunión con Dios para que su espíritu lo llene, continuamente pecará, continuamente vivirá en pecado, y el alma con sus pecados no puede entrar al reino de Dios. Dice que en la santa ciudad de Jerusalén no entrará ninguna cosa inmunda, ni que haga abominación y mentira, sino que solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. O sea, allí no entra cosa inmunda. ¿Y dónde puede llevar el hombre una cosa inmunda? En el corazón y apegado a su alma. En el corazón, porque de allí salen los malos pensamientos, los hurtos, los homicidios, las blasfemias, los falsos testimonios, las fornicaciones y demás. De allí salen todos los pecados. Pero aquellos pecados están en el corazón como deseo. Allí está el deseo. Y ese deseo lo ejecuta el alma. El hombre, mientras lo va ejecutando en el cuerpo, hace que su alma vaya pecando, y el alma que ejecute ese pecado va con ese pecado apegado a ella para la eternidad. Y esa alma, cuando salga del cuerpo, con ese pecado apegado a ella, no puede entrar en el reino de Dios. Esa alma tiene que ir al lugar del pecado. El pecado sale del corazón, pero para llegar al corazón sale del infierno, porque dice que Satanás es llamado el tentador, como cuando el Señor fue al desierto a ayunar, dirigido por el Espíritu Santo, dice que vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. De modo que él es llamado el tentador. ¿Qué quiere decir? Que él es el que tienta al hombre para pecar. De modo que el pecado sale del infierno, el pecado sale de las tinieblas y llega al corazón del hombre por la tentación de Satanás. Y así el hombre ejecuta el pecado, pero él sale del infierno. El pecado sale del infierno. Dice que la sanguijuela tiene dos hijas que dicen: dame, dame. Y la sanguijuela, que es el lugar final del hombre, es el infierno, y le dice a la muerte y le dice al pecado que le den, porque el pecado es el aguijón de la muerte. El pecado es el aguijón de la muerte, y la sanguijuela es el estómago. O sea, la sanguijuela es el lugar donde van todos los muertos, todos aquellos que van muertos en sus pecados, de modo que del infierno sale la tentación, salen todos los pecados, para que el hombre los reciba a través de la tentación, y la tentación le da al hombre a través del diablo el pecado, y el hombre cuando peca hace lo que sale del infierno, y el lugar del pecado es el infierno. Allí tiene que ir el alma.
alma al lugar de su pecado, al lugar de donde salieron las cosas que ejecutó. Y el hombre que hace la justicia, el hombre que vive para Dios y que es guiado por el Espíritu de Dios, y el hombre que abomina la maldad, el hombre que ama lo justo, que ama lo santo, porque vive apegado a Dios, este hace las cosas del cielo, porque siendo guiado por el Espíritu de Dios, todo lo que hace proviene del cielo. Allí será su lugar, en el cielo, porque de allí salieron todas las obras que ejecutó. Y el otro, el que pecó, allí será su lugar, de donde salió su pecado, del infierno, allí será su lugar. De modo que el alma tiene que ir allí, porque el alma no puede desprenderse de sus pecados una vez que sale del cuerpo, solamente puede hacerlo mientras esté en vida, como dice la Escritura, que aún hay oportunidad para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Esa es la única oportunidad que tiene el hombre en la vida. Y cuando el hombre no aprovecha esta oportunidad y el hombre sale de su cuerpo en pecado, el hombre tiene que ir con su pecado. El cuerpo se queda en la tierra porque él es polvo y tiene que volver al polvo de donde salió. Así dice, polvo eres y al polvo volverá. Pero el alma no salió del polvo, el alma la puso Dios de sí mismo. Y así, siendo así, no la hizo del polvo, así siendo así, el alma tendrá que pagar por su pecado. Ella es la que pagará porque ella es la que pecó y tendrá que ir al lugar de su acción. Y el lugar de su acción, que es su pecado, es el infierno. Allí tendrá que ir, no tiene otro sitio, porque además ella tendrá que pagar la culpa por lo que hizo. Cristo pagó la culpa por todos los hombres, pero esta culpa solamente esta paga solamente se pone por obra, solamente se hace eficaz, solamente se ejecuta cuando el hombre entra en un arrepentimiento y en una humillación, y cuando el hombre vive pegado a Dios, para que su alma no ejecute el pecado, para que su corazón no desee el pecado y su alma no lo ejecute, siendo primero que llegue a un arrepentimiento verdadero por la sangre de Cristo que fue derramada por el hombre. Pero cuando no es así, que el hombre no se arrepiente, o que el hombre se arrepiente pero vuelve a sus injusticias, vuelve a sus iniquidades, porque el pecado no le sale del corazón, todavía vive allí, aunque se haya arrepentido de boca una vez, esa alma tendrá que pagar la culpa que ya Cristo pagó. ¿Por qué? Porque no he hecho mano de la vida eterna, no he hecho mano del precio que Dios dio por su alma. Siendo así, lo carga consigo, no se lo entrega al Señor. Por eso es que el Señor dice que venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. O sea, el hombre va cargado, el hombre va trabajado. El alma cada vez que peca recibe una carga encima de ella, como si fuera un bulto de algo que le ponen encima, porque cada pecado es una carga sobre el alma. Por eso es que dice la Escritura que despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿Qué quiere decir? Despojémonos de todo lo que hayamos hecho. ¿Cómo el hombre se despoja de todo peso? El hombre se despoja arrepintiéndose aún de lo mínimo que haya hecho y pidiéndole a Dios que lo liberte del deseo por esas cosas, para que ahora el deseo por esas cosas no haga que esa alma vuelva a ejecutar el pecado, porque si el hombre se arrepiente pero el deseo queda en el corazón, lo va a volver a ejecutar. De modo que tiene que despojarse de todo peso, que es lo que ha hecho, arrepintiéndose con humillación continua, despojarse de todo peso y despojarse también del pecado que lo asedia. El pecado que lo asedia es lo que está en el corazón, es el deseo en el corazón, el deseo por lo inicuo. Ese es el pecado que lo asedia, porque es un asedio, es una acechanza, es algo que cuando Satanás venga a tentar, él va a poder tentar con lo que está en el corazón, como dice la Escritura, que si alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. De modo que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y es seducido, y Satanás es el que tienta para que el hombre sea atraído por lo que ya él tiene en su corazón.
De modo que esta es la forma de despojarse de todo peso y del pecado que lo asedia. La forma de despojarse de todo peso, arrepintiéndose, y la forma de despojarse del pecado que lo asedia, yendo ante Dios para que Dios desarraigue de su corazón todos los deseos que tiene de pecar, humillándose y pidiéndole la ayuda por su espíritu, y Dios por su espíritu lo hará. Si el hombre obedece las órdenes de Dios y va siendo guiado por el Espíritu Santo y continuamente buscándolo en oración, en ayuno, en vigilias, en lectura incesante de las Escrituras, conociendo el corazón de Dios, amándolo con todo su corazón, pero siendo siempre guiado por el Espíritu de Dios, y así el hombre se despojará de todo peso y del pecado que lo asedia. Porque si el alma va con ese pecado, el alma tiene que pagar esa cuenta. Y el alma, cada vez que peca, va a recibir un peso sobre ella. Como dice, despojémonos de todo peso. ¿Qué quiere decir? Cada pecado que el hombre hace está sobre él. Cada pecado que el hombre hace es una carga sobre él, como un bulto sobre él, un pecado. Luego hace otro bulto le ponen encima. Luego hace otro bulto va encima de él. Otro y otro y otro y otro. Y son muchos bultos, infinitos. Y esa alma no puede con todo eso. Es imposible que esa alma pueda pagar por todo eso, pero tiene que pagar eternamente por todo eso. Nunca terminará de pagar, nunca pagará la cuenta solo la pudo pagar Jesucristo. Esa alma tendrá que pagar, porque dice que la paga del pecado es muerte. O sea que el hombre va a pagar literalmente como alguien que compra algo con dinero, como alguien que compra un objeto o un alimento con dinero. Así tiene que pagar, pero el alma no tiene el dinero suficiente para pagar por su pecado. El dinero suficiente fue Jesucristo. El dinero suficiente es la sangre de Cristo. Si el hombre, después de arrepentirse ante Dios, sigue en sus pecados porque no se desarraigan de su corazón, entonces la sangre no le va a pagar la cuenta. ¿Por qué? Porque el pecado sigue de continuo en él, y así tendrá que ir con ese pecado encima de él, cargándolo, y así tendrá que pagar continuamente. Y como no puede terminar de pagarlo en el infierno, una y otra vez va a tener que repetir sus acciones para pagar esa cuenta. Esa será la forma de pagar, que tiene que repetir todas sus acciones que hizo de pecado una y otra y otra y otra y otra vez. Y en el infierno las almas se consumen, las cuencas de los ojos quedan descubiertas porque la piel se consume, y el fuego del infierno consume, porque dice que allí el gusano nunca muere y el fuego nunca se apaga, y el gusano que no muere es el mismo pecado que el hombre ejecutó. Por eso nunca puede morir, porque nunca murió mientras estaba en vida. Cada pecado que el hombre hace es un gusano que tiene en el infierno. Cada pecado que el hombre hace es un gusano que está en todo su ser espiritual en el infierno, porque pertenece a él. Nunca puede desprenderse de él. Nace de él, emana de él aquel gusano, porque él lo ejecutó, porque pertenece a él, no pertenece a otro. De él salió y él lo ejecutó, él lo amó, él lo hizo y fue con él al infierno, y ese gusano siempre lo atormentará. No es uno, sino que son infinitos gusanos, infinitos, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza, como dice la Escritura, que de la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No hay en el hombre espiritual que peca, no hay en el hombre espiritual que desobedece a Dios, porque le estaba hablando al pueblo y le estaba diciendo de su condición, de la condición de su alma. Desde la planta del pie hasta la cabeza no había en el alma del pueblo, de las personas, de los creyentes allí de Israel, cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. De modo que el alma está llena de pecado, porque no hay arrepentimiento ante el Señor, y porque no hay una súplica a Dios para que Dios lo limpie al hombre y para que Dios lo liberte del deseo de ese pecado. De modo que el alma va cargada desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza, y esos pecados en el infierno se lo convierten en gusanos que atormentan su alma en el infierno, y el fuego lo consume. El fuego consume su piel y tiene que ejecutar el pecado que ya no quiere ejecutar, porque allí tiene que ejecutarlo para poder pagar la cuenta, pero nunca podrá terminar de pagar esa cuenta. De modo que una vez que el hombre ejecuta el pecado allí, pero ya ahora no en placer, ya ahora no placenteramente como lo ejecutó en el cuerpo, sino que allí tiene que ejecutarlo en tormento, porque esa es la muerte. La muerte es el tormento. La muerte no es la inexistencia. La muerte del cuerpo es la inexistencia. O sea,
va al polvo y allí se convierte el polvo, ya deja de ser el cuerpo como es, pero Dios se lo resucitará para llevarlo a su juicio. Bien, pero la muerte del alma no es la inexistencia, sino que la muerte del alma es el tormento eterno, porque por el pecado de un hombre, dice la Escritura, vino la condenación a todos los hombres. Por el pecado de uno vino la condenación a todos los hombres. ¿Qué quiere decir? Que la muerte por causa del pecado es condenación. Se llama condenación, no es inexistencia, es condenación. Y esa condenación es ejecutar todo lo que hizo el hombre, pero ahora en castigo, ahora bajo tormento. De modo que si el hombre bebía, allí tendrá que beber, pero azufre, y nunca podrá dejar de hacerlo. Y querrá dejar de hacerlo, porque nadie querrá beber azufre, y allí tendrá que hacerlo. Si el hombre fumaba, allí le pondrán a fumar tabacos infernales de millas de largo, pero no tabaco normal, sino que son como bombas, que son como explosivos, que una vez que absorbe, lo explota dentro de él y lo deshace, y luego se vuelve a componer para que lo vuelva a ejecutar, porque el alma no puede dejar de existir, sino que tiene que ir a la eternidad. Pero la condenación es su muerte, y cada pecado que el hombre hizo, ahora lo hará en tormento. Cada pecado que el hombre hizo, dice la Escritura, que el que habla mentira, su boca será llena de cascajos, como poniendo uno de los ejemplos del infierno. ¿Qué quiere decir? Que el que habló mentira, allí tendrá entonces que hablar mentira y tendrá que hacerlo con cascajos dentro de su boca. ¿Qué quiere decir? Cascajos como piedras de fuego dentro de su boca. Y allí los demonios son los que le hacen todas estas torturas. Y el hombre recibe todas estas torturas. Cada pecado que hizo es una tortura. Desde el más pequeño hasta el más grande es una tortura. Y son infinitas torturas. Y nunca dejará de hacerlas, nunca podrá dejar de recibir la tortura, y nunca podrá dejar de ejecutar su pecado, porque lo amó. Y por cuanto lo amó, tiene que ir con él, debe de ir con él, y debe cargarlo, y debe llevarlo para que pague por él, y nunca terminará de pagarlo. Esto no será por 100 años, ni esto será por 1000 años, esto no será por 1.000.000 de años, ni por 1.000.000.000 de años, ni por 1.000.000.000 de años. Esto será por la eternidad, o sea, infinitos años, y nunca dejará de ser así. Esto es lo que el hombre no entiende. ¿Por qué? Porque el alma fue hecha a imagen de Dios, el hombre fue hecho a imagen de Dios, y el Señor dice: el alma que pecare morirá, porque todas las almas son mías. Si son de Dios, son hechas para dar los frutos gloriosos del cielo, son para ser la imagen de Dios en la tierra, son para glorificar a Dios, son para ejecutar la justicia de Dios delante de los ángeles de Dios, delante del mundo espiritual y delante del universo. Y así el hombre entonces hará la obra que por la cual Dios lo hizo. Pero cuando no es así, el alma que no es del hombre, sino que es de Dios, el alma que es de Dios deshonrará a Dios. Por eso que dice que el que peca contra mí defrauda su alma, defrauda su propia alma, porque es como defraudar a Dios. El que peca contra Dios defrauda su alma, porque es como defraudar a Dios, es como denigrarlo, es como dar un testimonio de Él que no es, dar un testimonio opuesto al de Él con lo que es de Él, y con lo que es de Él el hombre entonces peca. Eso debe de ir limpio para la eternidad. Y siendo que no va limpio, entonces debe de ir lejos de Dios por la eternidad. Si no va limpio, si no va libre de las iniquidades y de todo lo que sale del infierno y de los demonios, tendrá que ir lejos de Él por la eternidad, a lugares infinitos de distancias de Dios, donde el hombre ya no podrá tener ningún tipo de salvación, porque allí no hay aire, ni hay agua para beber, ni hay alimento para comer, ni el hombre podrá descansar un solo segundo, siquiera podrá descansar, ni hay una mente que pueda estar tranquilo, sino un tormento indecible, ni hay unos oídos que puedan estar tranquilos, sino atormentados continuamente con los infinitos voces terribles de llanto y gemido que allí se escuchan, ni hay nada que pueda llevar al hombre a un mínimo descanso, ni a un segundo de descanso, ni está la presencia de Dios, ni la existencia de nada de la vida, sino oscuridad y tormento eterno. ¿Por qué? Porque el hombre eso fue lo que amó, lo que salió del infierno, lo que salió de la oscuridad. Y esta es la distancia eterna con Dios. Lo peor de todo es la distancia eterna con Dios, la distancia eterna de Dios.
con la del hombre. La distancia eterna de Dios hace que no exista nada de lo que el hombre tiene en la vida, nada en lo absoluto que mantiene el cuerpo. Esta es la paga por el pecado, esta es la paga por no haber hecho las obras de Dios, esta es la paga por haber defraudado el alma que pertenece a Dios, esta es la paga del hombre por la cual ya Cristo pagó, ya Cristo y derramó su sangre y ya Él pagó, pero las personas no reciben esa paga, sino que las personas aman su pecado y van a la muerte, porque dice que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Qué quiere decir? Que todos los pecados salen de las tinieblas, y las tinieblas es el infierno, y la luz es el cielo. Y dice, amaron más las tinieblas que la luz, amaron más todo lo que sale del infierno y rechazan la paga de Jesucristo, rechazan lo que Él hizo para comprar esas almas, porque dice que somos comprados a precio de sangre y que glorifiquemos pues a Dios en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu, los cuales son de Dios, porque somos de Dios comprados por Él. Pero aquel que ejecuta sus propias obras y que ama todo lo que hace, ama todos sus pecados, pero no llega a un arrepentimiento verdadero y genuino y no se arrepiente de todas sus iniquidades y no le pide a Dios la ayuda para que todo aquello salga de su corazón, ahora tenga un corazón puro y limpio, como David le pedía: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. El que hace así, el que no echa mano de esta misericordia del Señor para que Dios lo libre, lo limpie de todas sus iniquidades y cree en Él un corazón limpio, este tendrá que ir con su pecado, porque no habrá aprovechado lo que Cristo hizo, no habrá aprovechado el precio que Cristo pagó. Cristo en vano habrá muerto por por como dice la Escritura, que si retenéis la palabra que habéis recibido, sois salvos, si no creísteis en vano, porque muchos creen en vano. ¿Creen para qué? Para cosas vanas, para cosas temporales, para cosas corporales, no para ser salvos y no para una edificación completa en cuerpo, alma y espíritu, y una perfección a la imagen de Jesucristo. Creen para vanidades y creen vanamente, y se mantienen en sus pecados y se mantienen en sus vidas inicuas y se mantienen con el amor por las cosas de las tinieblas, porque dice que aman más las tinieblas que la luz, aman más lo que sale del infierno, aman más el deleite temporal, aman la injusticia, aman el aborrecer al prójimo, aman el egoísmo, aman la envidia, aman la complacencia de la carne, aman la avaricia, la cual dice que es idolatría, aman la codicia, aman la necedad, aman la negligencia, aman todo lo que Satanás pone en el mundo, porque dice que el que ama al mundo se hace enemigo de Dios, porque todo lo que hay en el mundo, dice la Escritura, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Siendo así, Satanás lo pone en el mundo, Satanás lo pone en la tierra, para que la gente incline sus corazones a ello, y así codicie, y así descuide sus almas, y así descuide su vida espiritual, y así no esté al tanto, ni estén pendientes de sus almas y de sus pecados, porque la codicia atrae otros pecados, la avaricia atrae otros pecados, y un pecado llama a otro, como dice que un abismo llama a otro, a la voz de las cascadas de Dios, para que aquellos que no se arrepientan caigan en sus pecados, pero los que se arrepientan sean libres de esos pecados y sean libres del infierno. El alma nunca podrá morir, el alma nunca podrá dejar de existir, como piensan muchos que aún han tomado la palabra de Dios para lo que ellos entienden, y con teorías diversas de los hombres y con doctrinas sacadas de ellos mismos, no reveladas por el Espíritu Santo, para darle a conocer al hombre una mentira y una falsedad, como diversas sectas que hablan de que el alma dejará de existir. Y como el hombre piensa que el alma dejará de existir, y el alma no solamente que no dejará de existir, sino que el alma que se vaya con pecados de su cuerpo, el alma que salga del cuerpo con pecados, tendrá que ir al lugar de eterna condenación. Ninguno podrá salir de su cuerpo sin pecado si no ha entregado su vida a Jesucristo. Eso es mentira, ninguno. De lo contrario, en vano habría venido Cristo y en vano habría enviado su Espíritu para transformar al hombre. Como dicen las personas, que cualquiera que muere ya lo ponen con alas y le ponen una foto
piloto con alas y lo envían al cielo en sus propios corazones, siendo que esa persona se está atormentando en el infierno, porque la mayoría va allí, y de la multitud de personas que mueren a diario en la tierra, en el mundo, la gran mayoría va allí, porque aún de los creyentes mismos, dice que, como pone el ejemplo el Señor en su palabra, en varias partes de las Escrituras, de los creyentes, pocos son salvos, como dice que él sanó a 10 leprosos, pero cuando iban por el camino, dice que se dieron cuenta que eran sanos, pero uno solo dice que volvió de 10, y este era samaritano, ni siquiera era judío, era samaritano, y uno solo volvió, y el Señor le preguntó, y no eran 10 los que fueron sanados, y los 9 ¿dónde están? Esto habla de la mayoría de los creyentes, de la mayoría que son perdonados, porque esta es la sanidad, el perdón por los pecados. La mayoría no agradece a Dios buscando la transformación de su hombre espiritual y buscando la limpieza y la purificación de su corazón, sino que se contenta con que una vez se arrepintió y así sigue con sus pecados, sigue leproso, sigue en sus injusticias, sigue en sus iniquidades. Y este desagradecimiento trae muchos pecados más, trae muchos pecados a su vida. Y está hablando de los creyentes, habla de uno solo de 10. Y ahora, si a esto le sumamos el mundo, ¿cuántos son salvos de los que mueren a diario? Escasos. Por eso que el Señor dice que es ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Pocos, escasos son los que la hallan, porque el hombre no entiende. El hombre no entiende en ninguna forma hasta que sale del cuerpo. Y así envían a la gente al cielo. A cualquiera que muera lo envían al cielo. Y a cualquiera, porque dice que aleluya, lo envía al cielo, sin saber que esa alma se fue cargada de pecado al infierno. Porque aún con el pensamiento, dice la Escritura, que el hombre peca. Porque dice que en los muchos pensamientos no falta el pecado, y en las muchas palabras no falta el pecado. Porque cuando dice que en las muchas palabras no falta el pecado, habla de los pensamientos, porque el hombre piensa dentro de sí todas las palabras. Y cuando el Señor dice que de toda palabra ociosa que hablan los hombres, de ellos darán cuenta en el día del juicio, está hablando de las palabras que salieron de la boca, y está hablando de las palabras que se hablaron en el interior, por lo cual también contiene la Escritura. Y dice el Señor: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia y será amplio en perdonar. ¿Qué quiere decir? Que los pensamientos hablan, los pensamientos llevan al hombre a la perdición, los pensamientos hacen que el hombre peque. El hombre en sus pensamientos ya peca si no tiene temor de Dios. No porque se diga ser cristiano, no porque se diga ser aleluya, no porque se diga ser pentecostal o de una denominación. Nada de eso lo libra del pecado, sino una entrega a la voluntad de Dios, de su voluntad a la voluntad de Dios, una entrega del corazón para que Dios purifique aquel corazón, para que Dios lo haga limpio, para que Dios cree un corazón limpio y renueve un espíritu recto dentro del hombre. Y así esos pecados no podrán llegar al alma, porque ya no estarán en el corazón. Si en el corazón hay el deseo, el alma recibirá el pecado y el alma lo ejecutará, y tendrá que ir con él cargado el hombre al infierno. Y muchas personas no pueden caminar por la carga que tienen encima, no pueden en el mundo espiritual caminar. Por eso que dice que despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, porque cuando el hombre tiene pecado encima no puede caminar en el camino de la vida, no puede correr, mucho menos no puede caminar, y mucho menos puede correr, no puede andar, sino que queda tirado. Solamente puede caminar en el camino de la muerte. En el de la vida no puede. En el de la muerte es en el cual puede caminar, porque con sus pecados solo puede caminar en el camino de la muerte. Y va siendo arrastrado con cadena, porque en el mundo espiritual los demonios jalan a las almas y los arrastran con cadena a su lugar, al infierno, y allí caminan porque son arrastrados. Pero en el camino de la vida no pueden caminar con carga encima, y el camino de la vida entonces queda distante de ellos, porque no pueden caminar con una sola carga, con una carga no pueden. Ahora, ¿cuántos con varias cargas? Es imposible. El hombre tendrá que pagar por todo eso, y el hombre tendrá que llevarlos
acuesta. En el cuerpo no lo siente, en el cuerpo se siente liviano, en el cuerpo se siente libre, pero se siente pesado para ser obediente a Dios, se siente pesado para escuchar la voz del Espíritu Santo, se siente pesado para amar a Dios estando enamorado de Él, para amar su palabra, para deleitarse en su palabra, para deleitarse escuchándole, hablando con Él. ¿Pero por qué? Porque el peso que tiene encima no lo deja, no le permite caminar en el camino de la vida. Y así entonces en el cuerpo, esa es una de las manifestaciones que se ejecutan para que el hombre lo entienda. Esa es una de las manifestaciones, pero en el mundo espiritual es que se ven todas las cosas tangiblemente como realmente son. Y el hombre en el mundo espiritual va cargado con una carga infinita encima de él. No puede caminar ni un mínimo paso en el camino de la vida, sino que queda aplastado con toda su carga. El mundo encima, el mundo entero encima de él. Y con ello tiene que ir al infierno, al lugar de eterna condenación. Pero los que se despojan de sus pecados, arrepintiéndose de cada uno de ellos, con temor a Dios, porque dice que con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Los que se despojan de todos sus pecados y piden a Dios que les ayude en todo aquello que pueden tener falta delante de Dios, en todo aquello que pueden ser atraídos y que los limpie y que purifique sus corazones y que cree en ellos un corazón limpio y renueve un espíritu recto dentro de ellos, estos van libres de pecado y libres de todo deseo de pecar, y así pueden correr la carrera de la vida y pueden entonces ir a Dios con lo que es de Dios, el alma que Dios hizo a su imagen, el alma que Dios hizo para honrar a Dios eternamente, el alma que Dios hizo para dar testimonio de Dios en el mundo, en el universo, y así será con Dios por la eternidad, y así serán con Dios por la eternidad todo lo que fueron imagen y semejanza de Él. Gloria a Dios.